Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grissom. El desfile conjunto de las tropas aliadas formadas por británicos, soviéticos, estadounidenses y franceses en Berlín de septiembre de 1945 debía ser un modo de demostrar que la unidad en la lucha contra el Tercer Reich continuaba en la posguerra. Pero en realidad mostró las claras diferencias entre ellos y que la Guerra Fría estaba a punto de llegar. Derrotada a la Alemania nazi, cada uno de los países vencedores lo celebró de distinta forma, pero en casi todas las celebraciones los ciudadanos salieron a las calles a demostrar su júbilo ante el fin de la guerra. Algo diferente fueron los eventos militares. Las celebraciones militares más importantes fueron el desfile de la victoria del Ejército Rojo, que se realizó en Moscú el 24 de junio de 1945, en el que participaron cerca de 30.000 personas, y en el que además destaca la participación de una de ellas, del mariscal Zhukov, que lo hizo a lomos de un caballo blanco. El momento álgido de ese evento fue cuando al final del desfile los soldados soviéticos portaban estandartes alemanes capturados a la Wehrmacht y a la Waffen-SS, y cuando llegaron al frente del mausoleo de Lenin apuntaron con ellos hacia el suelo. Entre los estandartes había uno muy significativo. Era el de la primera división Luftstandarte SS Adolf Hitler, la más antigua unidad de la Waffen-SS y capturado por los soviéticos en Berlín. Otro desfile que también destaca es el del ejército británico que realizó en Berlín el 21 de julio de 1945, con cerca de 10.000 participantes y recibidos por el primer ministro Winston Churchill. Pero en esas fechas la guerra aún no había acabado, quedaba vencer al Imperio del Japón. Cuando Japón se rindió el 2 de septiembre a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, Zhukov tuvo una idea. Pensó que sería bueno celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial con un desfile en el que participaran las tropas aliadas estacionadas en Berlín, y el resto de los países vencedores estuvieron de acuerdo en un principio con la idea del mariscal soviético. La idea inicial era que asistieran al desfile el comandante jefe de las fuerzas de ocupación británicas, en Alemania el mariscal del campo Bernard Montgomery, el general estadounidense Dwight Eisenhower, así como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa francesas, el general Jean de la Trobe de Tassigny. Se fijó como fecha para el desfile el 7 de septiembre, pero mientras estaba organizando todo, se negaron a participar el resto de los aliados por diversas razones, y que, en su lugar, mandarían a otros mandos como representantes. Es muy posible que fuera por presiones de sus gobiernos, ya que las tensiones con los soviéticos estaban empezando a hacerse bastante más evidentes. Los soviéticos al final se replantearon si en esas condiciones el desfile se debería celebrar o no. Pero Stalin se mantuvo firme, afirmando que de ese modo querían restarle importancia al desfile de la victoria en Berlín, y que los soviéticos tenían más derecho que nadie a realizarlo. No en vano, ellos habían sido los que habían tomado la ciudad. Al final, en representación de los aliados, fueron el general de división Brian Robertson, comandante adjunto de las fuerzas de ocupación británicas, el general George Patton, gobernador militar de Baviera, y el general Marie-Pierre Koning, comandante en jefe de la zona de ocupación francesa en Alemania. En el desfile, los soviéticos lo hicieron con la 248ª División de Infantería, al mando del teniente coronel Georgy Lenev, participante en el asalto de Berlín. Por su parte, los aliados lo hicieron con la 131ª Brigada de Infantería, que lucharon contra las tropas de Rommel en el norte de África, los paracaidistas estadounidenses de la 82ª División Aerotransportada, que lucharon en Sicilia, Normandía o las Ardenas, y la representación francesa corrió a cargo de las tropas coloniales Zouaves, formadas por los bereberes del norte de Argelia y los artilleros alpinos. Al comienzo del desfile, el mariscal Zhukov dio un discurso, y a continuación, mientras sonaba la música militar, las diferentes unidades desfilaron frente a las ruinas del Reichstag y por la dañada Puerta de Brandenburgo, ante unos 20.000 espectadores. La elección del lugar se debió a que precisamente fue allí en donde se dieron los últimos combates por la ciudad en mayo de 1945. Al final del desfile pasaron los medios acorazados aliados y cerrándolo la demostración de poder militar soviético con varias decenas de imponentes tanques pesados y S-3.
Precisamente es en este momento cuando aparecieron por primera vez. Lejos de ser una muestra de amistad entre los aliados, fue una demostración de ese distanciamiento entre las potencias occidentales y la Unión Soviética, que aprovechó este desfile para marcar su potencia militar. Poco después comenzaría la Guerra Fría y el telón de acero al que hizo referencia Winston Churchill, y este desfile pasó a la historia como el desfile olvidado. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrissom.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.